¿Me conviene afiliarme a una FAP? ¿Cuándo me puedo jubilar? ¿Qué es la rentabilidad? ¿Tenés preguntas? Tenemos respuestas. República FAP responde. Bueno, y si será importante hablar de seguridad social por estas épocas, bueno, vamos a hablar en este micro de República FAP sobre distintos aspectos o dudas que muchas veces ustedes nos consultan y se los trasladamos obviamente a los especialistas, a los expertos y a los técnicos que trabajan en la materia. Hoy estamos recibiendo con mucho gusto a Javier Gleiberman, responsable técnico de República FAP. Javier, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Por favor, muchas gracias a ustedes por recibirnos. Bueno, una de las consultas, Javier, que tenemos es para poner a los televidentes en tema. Sería bueno, en definitiva, que nos comentaras a grandes rasgos cuáles son las características del fondo que manejan las AFAP, justamente cómo está compuesto ese fondo de las AFAPs. Bien, muy bien. Para ir contestando esa pregunta, trajimos una placa que tiene información que nos va a la placa número 1, que tiene información que nos va a ayudar a comprender mejor este tema. Quizás comienzo por el rasgo más impactante o sobresaliente, digamos, del fondo que administramos las AFAP, que como se ve en pantalla, son prácticamente unos 15.900 millones de dólares a julio de 2019. Eso es más o menos un 26% del PBI de nuestro país. Es una cifra realmente muy importante y que se ha ido consolidando o creciendo a medida que el sistema mixto se fue consolidando y que se nutre básicamente de dos fuentes. Digamos. Por un lado, los aportes que hacen los afiliados a las distintas AFAPs mes a mes, y por otro lado, la rentabilidad histórica que se ha ido acumulando desde que las AFAPs comenzaron a funcionar en el 1996. El fondo está dividido, digamos, en dos subfondos. ¿Cómo son? ¿Cómo se discrimina eso? Bien, así es. Básicamente funciona de la siguiente manera. Cuando una persona es joven y empieza a aportar a una AFAP, todos sus aportes y la administración de su dinero se vuelca al subfondo de acumulación, que es un fondo que tiene un perfil de riesgo-retorno más agresivo, el horizonte de las inversiones es más largo y tenemos mayor flexibilidad en cuanto a los instrumentos y a las monedas en las que podemos invertir. Ahora, cuando esa persona cumple 55 años, a partir de allí, una vez por año, durante los próximos 4 años, un 20% del saldo que tiene acumulado en su cuenta individual se va a ir transfiriendo progresivamente al su fondo de retiro, por lo que a los 59 años esta persona ya tiene todo su dinero ahorrado en el subfondo de retiro, que es un fondo que tiene un perfil de riesgo-retorno más conservador, el horizonte de las inversiones es más corto, de hecho no podemos invertir en instrumentos que tengan un plazo más allá de 5 años. Claro. Y por otro lado tiene más restricciones en cuanto a los distintos instrumentos en los que podemos invertir. En palabras sencillas, quizás para que le quede más al televidente, que no está obviamente todo el día con estos temas, la idea es que a medida que se está más cerca del retiro de la vida laboral, el dinero acumulado se invierta en activos más seguros, con menos volatilidad. Claro, no tomar tanto riesgo. No tomar tanto riesgo, justamente, quizás resignando un poco de rentabilidad, pero con el objetivo de resguardar ese capital que ya está acumulado y que próximamente se va a utilizar para servir la jubilación. ¿Y dónde pueden invertir las AFAP? ¿Qué es lo que le habilita la normativa hoy para hacer inversiones? ¿De qué tipo? Bueno, quizás con ayuda de la placa número 2 podemos ir repasando esto y ya viendo cómo está actualmente invertido el fondo de acumulación que administran las AFAPs. Ahí tenemos, mira la placa. Perfecto. En primer lugar, como allí se ve, el grueso de nuestras inversiones está en bonos y títulos del gobierno uruguayo y del Banco Central. Prácticamente casi un 60% del fondo de acumulación se invierte allí, que son más o menos unos 7.500 millones de dólares. Eso quizás son las inversiones más conocidas de las AFAPs. Pero no hay que perder de vista que hay una porción muy importante de inversiones que hacemos en el sector, lo que nosotros llamamos inversiones en el sector productivo, que son inversiones que tienen muchas ventajas para un fondo de pensiones y que además tienen en esa porción, digamos, en ese literal, que es como se llama técnicamente, hay inversiones muy variadas. Por ejemplo, podemos encontrar títulos de deuda de un fideicomiso para financiar a las compañías de transporte de nuestro país, acciones de empresas privadas, como el shopping y la terminal de Tres Cruces, o participaciones en parques eólicos o en proyectos forestales para producir madera de calidad o para producir madera para vender a las
a las plantas de celulosa que tenemos actualmente. ¿Y por qué es ventajoso? Recién decías la ventaja de, más allá de las inversiones principales que hacen las AFAP, es ventajoso estas inversiones en el sector productivo. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, en primer lugar, lógicamente que nos permite diversificar la cartera. Recién decíamos, casi un 60% está bajo el esquema de gobierno soberano, Banco Central. Es bueno diversificar la cartera y tener, obviamente, más instrumentos. Pero por otro lado, estos instrumentos además por lo general ofrecen una rentabilidad algo mayor a un título del gobierno de similar plazo. Entonces es una buena manera de conseguir algo más de rentabilidad sin asumir un riesgo desproporcionado, porque estas inversiones por lo general ofrecen mecanismos con buenas garantías para quien presta los fondos. En definitiva, mejoramos el perfil riesgo-retorno de la cartera. Y por otro lado, es que los plazos de estas inversiones por lo general se alinean a los plazos que nosotros como fondo de pensiones buscamos. Pensemos que en el subfondo de acumulación nuestro objetivo es invertir una buena porción de la cartera en instrumentos que tengan un vencimiento lejano en el tiempo, porque en promedio las personas que forman parte del subfondo de acumulación todavía tienen varios años por delante para... Sí, mucho tiempo de vida laboral. Exacto, entonces estos proyectos que por lo general son a 10 o 20 años calzan muy bien con los plazos que buscamos. Entonces estas son a grandes rasgos las ventajas que tiene para nosotros como administradores de fondo de pensiones, pero también indirectamente al invertir en el sector productivo estamos de alguna manera contribuyendo con la generación de empleo, con el crecimiento económico y con el desarrollo de nuestro país. Lógicamente, una puntualización bien importante es que nosotros como administradores de los fondos de ahorros previsionales, las personas que nos confían su dinero, en primer lugar lo importante, o sea, no vamos a invertir en un proyecto solamente porque genere empleo. Pero si el proyecto es rentable, está dentro de los marcos de riesgo que nosotros trabajamos, es decir, es relativamente seguro y bueno, y además contribuye con el desarrollo de nuestro país, por supuesto, muy bienvenido sea. Claro, está bien. ¿Cuáles son las vías de comunicación, los contactos que tienen los usuarios de República FAP para preguntar, para conocer cómo están sus cuentas, cuánto tiene ahorrado, todas las dudas que pueda tener, a través de qué vías se pueden comunicar? Bien, pueden. En primer lugar, visitar nuestro portal web www.republicafap.com.uy. Claro, además que ahí se actualizan todos los resultados. Mucha información, digamos. Después, lógicamente, que de todas maneras pueden llamar al 0800 28 88 o también presencialmente visitarnos en las agencias que tenemos en todo el país. Muy bien. Javier, un gusto recibirte esta mañana y gracias por todas estas explicaciones sobre temas que a veces para la ciudadanía no son tan fáciles de entender, pero que es muy importante que los puedan evacuar todos los especialistas en la materia, porque si hay algo que estamos seguros es que estamos todos inmersos en la temática de la seguridad social, ¿no? Seguro, ojalá haya contribuido a clarificar estos temas y quedamos a las órdenes, obviamente. Muy bien, gracias, Javier. Por favor. Cerramos por acá este micro de República FAP. ¿En qué invierten las AFAP? ¿Qué es la afiliación de oficio? ¿Me puedo cambiar de AFAP? ¿Tenés preguntas? Tenemos respuestas. República FAP responde.